¿Qué distingue una nación de un país? Un país es un lugar con su propia geografía y cultura. Puede ser un estado independiente o parte de uno más grande. A veces, país y estado se usan indistintamente, es decir, un lugar con un propio gobierno, territorio, gente y el poder de tomar sus propias decisiones. A veces también las partes de un estado con una historia o cultura distintivas se denominan países, especialmente por las personas que viven allí. Pensemos en Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, dentro del Reino Unido. País también puede referirse a regiones o áreas más pequeñas, incluso si no son tan diferentes de las áreas circundantes. Esto es común en Francia, donde hablan de país, como País de la Loire o el País Vasco francés. La palabra país proviene del francés, donde también tiene estos múltiples significados y originalmente proviene de la palabra latina pagus. Analicemos la idea de una nación. Puede significar dos cosas principales: la nación política, que tiene el poder de crear una constitución dentro de un estado, y la nación cultural, un concepto más subjetivo definido por características culturales compartidas con implicaciones éticas y políticas. En el uso cotidiano, nación puede referirse a un estado, país, territorio, sus habitantes, un grupo étnico y más. En España, términos como nacionalidades históricas y nacionalidades se utilizan para designar comunidades autónomas con identidades colectivas distintas. El término país se utiliza en el nombre del País Vasco y las regiones de habla catalana se llaman países catalanes. En Galicia, el término país se utiliza comúnmente para referirse a la región y sus productos. Un estado es un conjunto de instituciones que tienen la autoridad de establecer las reglas que gobiernan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio definido. El estado incluye el control de instituciones como las Fuerzas Armadas, la administración pública, los tribunales y la policía. Algunos expertos en ciencias políticas creen que un estado-nación tiene algunas características clave: un territorio definido, una población que se mantiene prácticamente igual y un gobierno. También puede tener un ejército y gente que se comunica con otros países. La idea del tratado-nación comenzó con el Tratado de Westfalia, que puso fin a una gran guerra en 1648. Este tratado marcó el fin antiguo del sistema feudal y condujo la creación de territorios con poblaciones definidas y gobiernos que conocían sus límites. La forma en que se gobierna un estado depende de sus instituciones públicas. Hay diferentes formas de dirigir un estado, como tener un rey o una reina, que es la monarquía, un presidente, que es la república, o incluso un solo partido político o una dictadura militar a cargo. A lo largo del siglo XX han surgido una serie de organizaciones internacionales, básicamente grupos formados por diferentes países. Estas organizaciones pueden ser de todo tipo: científicas como la Agencia Espacial Europea, económicas como la APEC, el NAFTA y el Mercosur, lingüísticas como la Comunidad de Países de Lenguas Portuguesas, policiales como la Interpol y las grandes organizaciones político-económicas como la ONU, la Unión Europea y la Unión Africana. A veces se oye hablar de país constituyente, normalmente por parte de instituciones oficiales. Básicamente se refiere a un país que forma parte de un grupo más grande. Por ejemplo, la OCDE utilizó el término para hablar de la ex Yugoslavia, y las instituciones europeas como el Consejo de Europa lo utilizan a menudo cuando hablan de la Unión Europea. Los territorios dependientes son como los hermanos y hermanas menores del mundo. No tienen independencia ni control total, por lo que están gobernados por otros países como si fueran padres.
Algunas personas incluso lo llaman colonia. Estos territorios dependientes tienen su propia forma de hacer las cosas, diferente al país padre. Normalmente tienen menos derechos y un nivel de control diferente, dependiendo de lo dependientes que sean. Algunos de ellos incluso están completamente vacíos. La mayoría de estos territorios dependientes son pequeñas islas con poca población. No pueden manejar un país entero por sí solo. Muestran dónde termina un país. Por último, las fronteras son como líneas invisibles que muestran dónde termina un país y dónde comienza otro. Están ahí para marcar el área sobre la que un país tiene control. Si te gustó este video, por favor compártelo, pero no olvides suscribirte a este canal.